Hola, continuamos con nuestros vídeos de resolución de problemas y cuestiones de selectividad de la asignatura de física. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y en concreto tratando los temas de magnetostática y electrodinámica. Vamos a resolver 4 cuestiones relacionadas con el movimiento de partículas cargadas en el seno de campos eléctricos y magnéticos. Vamos a empezar con la primera cuestión. La primera apartado dice fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Muy bien. Hay que reconocer que cuando tenemos una carga en movimiento, ya sea positiva o negativa, la ley de fuerzas que describe este tipo de interacción es lo que se conoce como ley de Lorentz. Esta ley es una fuerza que depende de la carga de la partícula, de la velocidad de la partícula y del campo magnético, evidentemente, que es el que interacciona sobre la partícula. La fuerza magnética siempre es perpendicular al plano que forman V con B. Cuando te preguntan por una fuerza, lo lógico es dar, como es un vector, dar su módulo, su dirección y su sentido. El módulo de la fuerza va a ser QVB seno de alfa, donde alfa es el ángulo que forma V y B, el ángulo menor posible. La dirección, el vector F, será perpendicular al plano formado por V y B, dado que viene dado por un producto vectorial, y el sentido vendrá dado por la regla de la mano derecha. Recordemos que aquí estaba la fuerza, aquí estaba la velocidad de la partícula y estos tres dedos nos indicaban la dirección y sentido del campo. ¿De acuerdo? Dando esta información está descrita. También se podría hablar del valor máximo de la fuerza, que es QVB, el valor mínimo, que va a ser 0. Bueno, puede ser, sí, en efecto, 0. Y poco más, ¿de acuerdo? Bien, el apartado B nos dice en qué dirección se debe mover una carga en un campo magnético para que no se ejerza fuerza sobre ella. De alguna forma nos están ayudando a desarrollar la ley de Lorentz. Si no se ejerce fuerza, entonces la fuerza tiene que ser igual a 0, o lo que es lo mismo, si queremos podemos expresar esto en forma de módulo, QVB seno de alfa tiene que ser igual a 0. Como nos hablan ya de la dirección, ya nos está indicando que tiene que ver con la dirección de la velocidad, con el vector velocidad y del ángulo que forman con el vector campo. Está claro que la carga es distinta de 0, la velocidad es distinta de 0, el vector campo es distinto de 0. La única cuestión que nos queda por dilucidar es alfa, ¿no? ¿Qué ángulo forma? QVB seno de alfa es igual a 0
si solamente si seno de alfa es igual a 0. Entonces, o si solamente si, alfa es igual a 0 grados, ¿de acuerdo? Este salto, es decir, de QVB seno de alfa igual a 0 a seno de alfa igual a 0, lo hacemos porque sabemos que QV y B pueden ser distintos de 0, son distintos de 0. Estamos en un caso en el que estamos en una carga que se mueve en un campo, ¿vale? Luego, si el vector velocidad es paralelo al vector campo, entonces la fuerza será igual a 0 en esta situación. Hay otras formas de que la fuerza sea 0. Si alguna de estos tres elementos se hace 0, también la fuerza sería 0, pero como no es el caso, pues no lo consideramos. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente cuestión, donde vamos a poner en práctica la ley de Lorentz. Nos dice, ¿cuál es la condición para que una partícula cargada que se mueve en línea recta siga en su trayectoria rectilínea cuando se somete simultáneamente a un campo eléctrico y a otro magnético, perpendiculares entre sí y perpendiculares a la velocidad de la carga? Muy bien, aquí en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es lo que se conoce como la ley de fuerzas. Es decir, que la fuerza total que actúa sobre una partícula cargada en movimiento va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Sabemos que viene dado por Q por E más QV vectorial B. Ley de Coulomb, ley de Lorentz. Como ya estoy poniéndole el carácter vectorial tanto a los campos como a la velocidad, no hace falta hablar ni de I, ni de J, ni de K, lo podríamos hacer. En este caso nos están diciendo que tanto los campos son perpendiculares entre sí y a su vez la velocidad de la carga es perpendicular al campo eléctrico y al campo magnético. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Pues vamos a verlo. Si una carga se mueve en trayectoria rectilínea, entonces la fuerza que actúa sobre ella va a ser igual a 0. Entonces el sumatorio de fuerzas va a ser igual a 0. Fuerza total o la fuerza neta es 0, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, hay un equilibrio de fuerzas. En este caso, como nos están hablando de campo eléctrico y campo magnético, pues son la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. ¿Cómo conseguimos ese equilibrio? Pues bien, vamos a dibujar. Esta es la condición. Que se tiene que dar. De alguna forma ya hemos respondido al problema. Lo que ocurre es que podemos poner un esquema para ver cómo se da ese equilibrio. Lo que es evidente es que la respuesta es esta. Ahora, ¿en qué condiciones? O en qué casos particulares se da ese equilibrio de fuerzas? Pues podemos poner un ejemplo. Ejemplo. Yo cojo mi partícula, que la voy a considerar positiva, con su velocidad en esta dirección. Y yo ahora tengo que imponer una condición para el vector campo eléctrico. Por ejemplo, supongo que el campo eléctrico se mueve en esta dirección y sentido. Por lo tanto, la partícula positiva describiría esta trayectoria. Es decir,
La fuerza eléctrica, como sabemos, va en esta dirección y sentido. Por lo tanto, yo quiero que la fuerza magnética, para que se cumpla ese equilibrio de fuerzas, pues vaya hacia abajo. Para ello, el campo magnético, por la regla de la mano derecha, índice de la velocidad, la fuerza magnética es el pulgar y los otros 3 dedos son el campo magnético. Para que se cumpla esa condición, el campo magnético tiene que salir del plano de la pizarra. Cumple la condición de que E y B, E es perpendicular a B y V es perpendicular a E y V es perpendicular a B, que es justo lo que nos estaba pidiendo. Y este sería un ejemplo, ¿vale? Si lo queremos escribir, el equilibrio de fuerzas, la fuerza eléctrica tiene que ser igual a menos la fuerza magnética. Y ya está, ¿vale? El apartado B nos pide que dibujemos las trayectorias de la partícula cargada del apartado anterior si solo existiera el campo eléctrico o el campo magnético, y explique en cada caso si varía la velocidad. Pues bien, vamos a poner aquí 2 líneas para diferenciar. En el campo eléctrico nos sirve como repaso de lo que hemos visto de electrostática. Ya hemos dibujado anteriormente la trayectoria, que sería tal que así. La fuerza eléctrica sería así y la trayectoria sería una parábola. Trayectoria parabólica. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica para cada punto de la trayectoria va aumentando, porque a medida que va variando. Sin embargo, y afecta, va aumentando una velocidad perpendicular a la trayectoria inicial y tenemos una composición de velocidades. Una velocidad aquí en el eje vertical y una velocidad en el eje horizontal. Por lo tanto, a la pregunta si varía la velocidad, evidentemente sí. La velocidad varía. Lo que no debemos pensar que es que lo que varía es la velocidad horizontal, sino que en una trayectoria parabólica vamos a tener una Vx y una Vi, más o menos, y una velocidad, digamos, total, ¿no? Esta Vi va variando a medida que va transcurriendo el tiempo conforme se va desplazando a lo largo de la trayectoria. En el caso de un campo magnético, la situación cambia, porque suponemos un campo magnético como el que teníamos, y entonces nos salió una fuerza magnética hacia abajo. Sabemos que la trayectoria va a ser una circunferencia. La fuerza magnética hace de fuerza centrípeta.
y por lo tanto la velocidad no cambia a lo largo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Aquí no tenemos ese cambio. En cada punto de la trayectoria, la fuerza magnética siempre apunta hacia el centro, sale una aceleración normal o centrípeta que va modificando la dirección de la velocidad, pero no el módulo. Varía la dirección, no el módulo. Aquí varía dirección y también el módulo. ¿De acuerdo? Estos son los casos, digamos, típicos, tanto del movimiento de una partícula en un campo eléctrico como el movimiento de una partícula en un campo magnético perpendicular, ¿vale? A la velocidad en ambos casos. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente cuestión. Nos dice, razone las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Existe siempre interacción magnética entre dos partículas cargadas? ¿Existe siempre interacción eléctrica entre ellas? Muy bien. Vamos a dibujar dos partículas de igual o de distintos signos, eso da lo mismo. ¿Vale? Y pensemos por un momento en lo que nos pregunta. En primer lugar nos vamos a centrar en la interacción eléctrica, que eso ya lo conocemos. Una partícula cargada, por el simple hecho de estar cargada, va a generar un campo electrostático. Eso seguro. Partícula cargada siempre origina un campo eléctrico. Por lo tanto, sabemos que va a haber una fuerza que en el caso de carga de distintos signos es atractiva y en el caso de cargas de igual signo es repulsiva. Muy bien. Luego siempre habrá interacción eléctrica entre ellas. Ahora bien, ¿qué pasa con el campo magnético? La situación cambia. Podríamos tener dudas acerca de qué responder aquí, pero en esos casos lo mejor es centrarse en en la fenomenología básica del campo, en este caso el campo magnético. ¿Qué describe la fuerza entre partículas en el caso de un campo magnético? La ley de Lorentz. La ley de Lorentz nos obliga a hablar para que haya fuerza magnética de una carga
que en ese caso se cumple, pero también de una velocidad. Es decir, es esencial que haya velocidad entre las partículas. Es necesario que la carga que interacciona con B tenga una velocidad. Si no, la fuerza magnética será igual a C. Eso para empezar. Pero es que ahora viene una segunda parte. Y es lo siguiente, que una partícula y otra se estén moviendo, o que por ejemplo una partícula se esté moviendo y la otra no, ¿va a haber interacción magnética entre ellas? Para nosotros, las fuentes del campo magnético, como hemos estudiado magnetostática, son corrientes estacionarias. Y una partícula cargada en movimiento no genera una corriente estacionaria. Entonces, esta pregunta va más allá y nos está planteando la situación o la circunstancia de si una partícula cargada es capaz de producir un campo magnético. Y sí, sí puede, pero no será un campo magnético estacionario. Necesita estar en movimiento para producir ese campo magnético y una vez en movimiento produce un campo magnético no estacionario, es decir, un campo magnético variable con el tiempo. Entonces, ante otra partícula cargada en movimiento, sí va a haber interacción magnética, pero distinta de la magnetostática. Es una interacción que sí que sabemos que va a existir, pero que no sabemos explicar con magnetostática. Una carga en movimiento produce un campo magnético variable, no estático, pues no es una corriente estacionaria. Por lo tanto, si dos partículas cargadas están en movimiento, pueden interactuar magnéticamente, pero sus campos magnéticos no pertenecen al campo de la magnetostática que hemos estudiado. Son campos magnéticos variables. ¿De acuerdo? Luego tenemos que dar ese detalle, hacer ese apunte, porque no es tan fácil como decir, bueno, pues una partícula cargada en movimiento produce un campo magnético y nos puede parecer el campo magnético como el de un hilo, el de un hilo recto, el de un cable recto, y eso no es verdad, no es igual, es diferente. ¿Se puede aplicar la ley de Lorentz? Sí, la carga que se mueve y que sufre el campo magnético producido por la otra carga que también se está moviendo, pues sí se puede estudiar vía la ley de Lorentz, pero hay que entender que ese campo magnético, el que iría aquí en la expresión de la ley de Lorentz, no es fruto de la magnetostática, ¿vale? Muy bien. Apartado B. ¿En qué casos un campo magnético no ejerce ninguna fuerza sobre una partícula cargada?
es una pregunta similar a la primera, al apartado B de la primera cuestión, solo que en este caso es abierta. Habría que contestar todas las situaciones. Para ello, vamos a escribirlo aquí. La ley de Lorentz nos da esta expresión, que en el caso del módulo es tal que así. Sabemos que Q es distinto de 0. Nos lo dice. Nos dice que la partícula es cargada. Ahora, F será igual a 0 si, solamente si, tenemos una serie de condiciones. O la velocidad es igual a 0, o B es igual a 0, o V es paralelo a B, es decir, alfa es igual a 0 grados. Fijaos en el detalle de que yo aquí pongo V y B en forma de módulo y pongo directamente V igual a 0 y se sobreentiende. ¿Podría ponerlo como vector? Pues sí, también. Pero aquí abajo sí que es verdad que escribo V y B con forma vectorial, porque cuando yo hablo del paralelismo, la perpendicularidad de dos vectores, hago referencia al vector, no al módulo. Yo no puedo escribir que V es paralelo a B de esta manera, porque esto sería como decir que 5 es paralelo a 3. Y eso no tiene sentido. Cuidado porque se nos escapa, a mí incluido, en algún momento, y aunque se sobreentiende, no es riguroso. Y hay que intentar ser riguroso con lo que escribimos. ¿Vale? Pues bien, aquí estaría esa cuestión. Podemos pasar, ya no hay nada más que añadir. Podemos pasar a la siguiente, a la última, que nos pregunta lo siguiente. Explique las características de la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Volvemos a estar igual que en el ejercicio 1. Es la ley de Lorentz. Aquí se centran más o nos intentan dar a entender que hablemos sobre las características. Pues vuelve a ser exactamente lo mismo. ¿Vale? No cambia en nada. Las características es hablar del módulo, de la dirección, del sentido. Módulo, dirección y sentido de la fuerza magnética. Véase primera cuestión. Vamos a escribirlo un poco mejor. Porque contestamos a lo mismo. Es una cuestión recurrente, la que nos encontramos en selectividad sobre la ley de Lorentz. Además, suelen preguntarlo mucho porque la gente confunde el producto vectorial con el producto escalar, el seno con el coseno, luego a la hora de indicar cuando la fuerza se anula. Está abierto a múltiples fallos y por eso lo preguntan tanto. ¿Vale? Bueno, apartado B. Dos partículas cargadas describen trayectorias circulares de igual radio en una región en la que existe un campo magnético uniforme. ¿Puede asegurarse que ambas partículas tienen la misma masa? ¿Tienen que ser iguales sus velocidades? Razone la respuesta. Primero vamos a ver que cuando si dos partículas, o lo que sea, tenemos trayectorias circulares en un campo magnético, nosotros sabemos que la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta. Si V es perpendicular a B.
¿no? Por la ley de Lorentz. De modo que tenemos esta situación. Podemos simplificar. Nos queda Q por B es igual a mv partido por R. Y el radio finalmente es mv partido Q por B. De hacer mucho ejercicio no se aprende de memoria esta ecuación, pero no se puede plantar directamente, hay que desarrollarla, hay que deducirla. Y ahora nos indican que las dos partículas, partícula A, partícula B, A y B. El radio de A es igual al radio de B. ¿Tienen la misma masa? ¿Y la misma velocidad? Pues bien, no sabemos nada acerca de Q. O sea que tampoco sabemos si una carga, una tiene la misma carga que la otra o no. En cualquier caso, de manera general, tendremos una situación tal que así. Si RA es igual a RB, entonces MAVA partido QA B tiene que ser igual a MBVB partido QB por B. Estoy dando cuenta que aquí he vuelto a poner su índice A. Los vectores campo magnéticos se van. Y esto es lo que nosotros podemos determinar. Esta es la realidad. Que el producto de las masas por las velocidades partido por la carga en ambos sitios tiene que ser iguales. Entonces, ¿podemos asegurar que ambas partículas tienen la misma masa? Pues evidentemente no. No se puede. Porque se pueden encontrar muchos valores para que esta igualdad se cumpla. Entre MA, VA, QA, MB, QBB, Q sub B. Podrían darnos un poco más de información para intentar determinar la relación entre las masas. Si nos preguntan por las velocidades, estamos en las mismas. ¿Tienen que ser iguales? Pues bueno, abierto a las posibilidades, tampoco tienen por qué ser iguales. Si las masas y las cargas son iguales, es evidente que las velocidades tienen que ser iguales. Podríamos decir que si QA es igual a QB y MA es igual a MB, entonces VA es igual a VB. Lo cual tiene mucho sentido. Es algo de perogrullo, porque la carga y la masa de una partícula al final es como el carnet de identidad, es como dar todas las características de una partícula. Después de todo las consideramos puntos materiales. Luego es lógico que ante un mismo campo magnético, dos partículas que se mueven con la misma carga y con la misma masa, pues lleven la misma velocidad, ¿no? Si describen la misma trayectoria. Normalmente uno piensa que si tienen
al mismo radio, que puede ser una trampa del ejercicio, es creer que si tienen el mismo radio, pues que la masa va a ser la misma. Pero eso no tiene por qué cumplirse, como vemos, porque pueden provenir con velocidades distintas y tener cargas distintas. Y de esta forma, pues, coincidir en el radio. Conclusión. Sin más datos, no se puede demostrar ni que las masas sean iguales, ni que las velocidades sean iguales. No tenemos más posibilidades. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Hemos resuelto 4 cuestiones bastante sencillas. Complicaremos en el futuro las cuestiones sobre partículas cargadas en los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Sobre todo magnéticos, que es la parte principal del tema que estamos dando del bloque 2.